Mateo apretaba con fuerza la mano de su hermano. Julián no decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Ambos temblaban. El sol ya se escondía detrás del desierto y el viento levantaba polvo que se pegaba a sus mejillas. No llevaban zapatos. No sabían cuánto tiempo habían caminado, solo que no podían parar. Desde que cruzaron la frontera, cada día era una promesa rota. La mujer que los había acompañado, una señora con una mochila vieja y voz dura, les dijo que su mamá los estaría esperando del otro lado, que todo estaría bien, pero cuando llegaron, ella desapareció, y su mamá nunca apareció. El más pequeño, Julián, apenas tenía fuerzas. Habían dormido debajo de un árbol seco la noche anterior. Mateo lo mantuvo despierto durante el día, diciéndole que todo pasaría pronto, que mamá los encontraría, pero él mismo empezaba a dudarlo. A lo lejos, el rugido de un motor los obligó a esconderse. Mateo tiró de su hermano y lo arrastró detrás de una roca. Se agacharon, cerraron los ojos. El ruido se acercó, luego se detuvo. El rechinido de las llantas en la tierra les heló la sangre. «¿Qué hacen aquí solos?», preguntó una voz de hombre. Los niños no respondieron. Mateo sujetó más fuerte la mano de Julián. El hombre bajó del auto y se acercó con cautela. No parecía un policía. Tampoco gritaba como los otros. Su voz era firme pero tranquila. «Oigan, no quiero hacerles daño», dijo. «¿Están perdidos?». Mateo levantó la mirada. El hombre tenía traje, camisa blanca y zapatos caros llenos de polvo. Tenía el ceño fruncido y una expresión confundida, pero no enojada. Se agachó a la altura de los niños. Julián escondió el rostro en el pecho de su hermano. Entonces Mateo habló. «Señor, si nos ayuda, podría morir». El silencio fue más fuerte que el viento. Andrés Luján no era un hombre de emociones fáciles. Había aprendido a cerrar el corazón hacía años, cuando la vida le enseñó que sentir era sinónimo de perder tiempo y dinero. Tenía 42 años, vivía en San Diego y dirigía una empresa de transporte que cruzaba mercancía entre México y Estados Unidos. Su rutina era exacta. Despertaba a las 5, corría en la caminadora, revisaba correos mientras tomaba café negro sin azúcar y llegaba a la oficina antes que todos. Ese día no debía estar en la carretera. Su chofer habitual había tenido una emergencia familiar, así que Andrés decidió conducir él mismo hacia un centro logístico en la frontera para firmar unos papeles. No confiaba en nadie para cosas importantes. Cuando vio a los niños al borde de la carretera, pensó que se trataba de migrantes más. Uno se veía enfermo, el otro en alerta, como un animal acorralado. Pero había algo en sus rostros que no lo dejaba tranquilo. Esa frase, «si nos ayuda podría morir», le cayó como piedra al pecho. ¿De qué hablaban? ¿Quién les había dicho eso? Andrés se quedó ahí, parado, mientras los niños se alejaban sin mirar atrás. Podía haberse subido al carro y seguir su camino, pero no lo hizo. Algo dentro de él se quebró. No era culpa. No todavía. Era una inquietud antigua. Un ruido molesto que venía de un rincón que llevaba años ignorando. Mientras los gemelos caminaban hacia el horizonte sin rumbo fijo, Andrés volvió a su camioneta y los observó desde lejos. No eran simples niños perdidos. Había una historia detrás, una historia que, por alguna razón, lo involucraba más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Sacó su celular. Pensó en llamar a Migración, pero dudó. No confiaba en esas autoridades. Pensó en llamar a alguien más, pero no tenía a nadie en esa zona. Solo conocía a una mujer que trabajaba con temas de niñez en Tijuana. Había cruzado con ella palabras en una conferencia hace unos años. Marina Salgado. Buscó su contacto. Dudó. Luego apretó «llamar». «¿Andrés Luján?», dijo la voz al contestar. «¿Todo bien?». Andrés miró por el parabrisas. Los niños ya casi no se veían. Tragó saliva. «Marina, necesito tu ayuda. Creo que acabo de ver algo que no puedo ignorar». Marina llegó al punto de encuentro con el mismo paso firme de siempre. Era baja, de cabello oscuro recogido en una trenza y ojos que no parpadeaban cuando escuchaban algo injusto. Andrés la esperaba dentro de su camioneta, con el aire acondicionado apagado y los codos apoyados sobre el volante.
El calor hacía que su camisa se pegara a la espalda, pero no parecía notarlo. ¿Dónde están?, preguntó Marina, sin rodeos. Allá, señaló él, con un movimiento de la cabeza. Los niños estaban sentados bajo una sombra rota, detrás de una piedra grande. No se habían movido mucho desde que Andrés los vio por primera vez. Tenían una botella de agua entre los dos y un pan mordido en las manos. ¿Intentaste hablar con ellos de nuevo?, preguntó Marina. No, dijeron que si los ayudaba, podría morir. Y se alejaron. Marina frunció el ceño. Avanzó sin esperar instrucciones, como si supiera exactamente qué hacer. Andrés la observó caminar hacia los niños con una calma que a él le faltaba. Se quedó atrás, sin moverse. Marina se agachó frente a los gemelos. Habló en voz baja, en un tono casi musical. No se acercó demasiado, pero les sonrió. Abrió su mochila, sacó un pequeño peluche en forma de elefante y lo colocó en el suelo, como una ofrenda. Luego, se sentó a unos metros, sin presionarlos. Mateo fue el primero en levantar la vista. No dijo nada, pero bajó los hombros, como si por fin soltara un peso. Julián lo imitó. Después de unos minutos, los dos se acercaron con pasos lentos hacia el peluche. Marina no se movió. ¿Tienen hambre?, preguntó. Los niños asintieron con la cabeza. Andrés los observaba desde o carro. Algo dentro de él se revolvía. No era la primera vez que veía niños migrantes en la frontera. Muchos se perdían en el camino. Algunos morían, él lo sabía, todos lo sabían. Pero esos dos no eran como los demás. Abrió la guantera, sacó un sobre de papeles viejos y lo dejó sobre sus piernas. Lo abrió sin pensar. Era un archivo viejo con informes de empleados despedidos. Uno de los nombres lo hizo detenerse. Lucía Cordero. Miró la fecha. 3 años atrás. La razón del despido. Falta injustificada repetida. No recordaba los detalles. Solo que era una mujer con hijos. Había pedido permiso varias veces para faltar. Andrés en aquel entonces no aceptaba dramas personales en el trabajo. Necesitaba gente firme, puntual, eficiente. La había despedido sin pensarlo. Cerró el sobre. Salió del carro. ¿Cómo se llaman?, preguntó Marina mirando a los niños. Mateo y él es Julián, respondió el mayor. ¿Y su mamá? ¿Dónde está? Mateo bajó la mirada. No contestó. Fue entonces cuando Andrés se acercó. Los dos niños lo miraron al mismo tiempo, y por primera vez Andrés los miró de frente. El mundo pareció detenerse. Esos ojos grandes, oscuros, profundamente tristes, eran los mismos de Lucía. ¿Su mamá se llama Lucía?, preguntó sin pensar. Mateo se tensó. Julián abrazó al elefante de peluche con más fuerza. No le digas nada, susurró Julián a su hermano. Puede ser una trampa. Marina se levantó y se puso entre ellos. Andrés, cálmate, dijo. Ellos no confían en nadie. Y no te conocen. Andrés dio un paso atrás, pero ya no podía ignorarlo. Ahora sabía. Lucía Cordero, la mujer que él había despedido, la mujer que desapareció, la madre de esos 2 niños. Marina no dijo una sola palabra durante el camino de regreso. Condujo su viejo sedán por las calles de Tijuana mientras los gemelos dormían en el asiento trasero, abrazados al elefante de peluche. Andrés los seguía en su camioneta, en silencio, con las manos sudadas sobre el volante y la cabeza llena de preguntas. Cuando llegaron al albergue infantil, Marina bajó primero. Saludó a la mujer de la entrada con una seña y luego abrió la puerta trasera con cuidado para no despertar a los niños. Mateo fue el primero en abrir los ojos, alerta como siempre. Julián seguía dormido, aferrado a su hermano. «Ya están a salvo», susurró Marina. «Es un lugar tranquilo. Hay comida y camas limpias». Mateo no respondió, solo asintió lentamente. Andrés los observaba desde lejos, parado junto al carro. Había insistido en acompañarlos, pero ahora no sabía qué decir ni qué hacer. Sentía que su presencia incomodaba. No estaba acostumbrado a sentirse fuera de lugar, pero allí, con esos niños y esa mujer que caminaba entre el dolor, como si lo conociera de memoria, se sentía torpe. Marina regresó a él con los brazos cruzados.
Necesito saber por qué estás tan involucrado en esto, dijo sin rodeos. No eres el tipo de hombre que se detiene por 2 niños en la carretera. Lo sabemos tú y yo. Andrés tragó saliva. Conocí a su madre, dijo. Lucía, trabajó para mí hace unos años. ¿Y? La despedí. Por llegar tarde, por faltar. Pensé que inventaba excusas. ¿Y ahora crees que fue un error? No lo creo, estoy seguro. Marina lo miró fijamente, como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Sabes dónde está Lucía ahora? Andrés bajó la mirada. No, pero necesito saberlo. No puedo dejarlos así. Algo me dice que todo esto no es casualidad. Esa noche, Andrés no regresó a San Diego. Se quedó en un hotel modesto en el centro de Tijuana, con una vista directa a un lote baldío y perros callejeros ladrando a la distancia. No durmió. Encendió la televisión para distraerse, pero las imágenes le pasaban por los ojos sin sentido. Solo pensaba en los ojos de los niños, en la voz de Mateo, en la frase, si nos ayuda, podría morir. Encendió su laptop. Escribió el nombre completo de Lucía Cordero en el buscador. Encontró una ficha antigua de recursos humanos, una dirección en Nogales y una nota que decía, tiene 2 hijos pequeños. Nada más. Abrió su correo. Escribió un mensaje a su abogado, pidiéndole que iniciara una búsqueda de registros migratorios recientes con ese nombre. Luego abrió otro archivo, una foto grupal de empleados en una cena navideña de hace años. Allí estaba Lucía, al fondo, sonriendo tímida, con los brazos cruzados. Andrés se quedó mirando la foto por minutos. Sentía que había fallado de una forma que no entendía del todo, pero que pesaba más que cualquier error financiero que hubiera cometido. Cerró la laptop. Apagó la luz. Pero la imagen de Lucía no lo dejó dormir. Al amanecer, recibió un mensaje de Marina. Los niños preguntaron por ti. Mateo quiere saber si vas a regresar. Andrés no respondió de inmediato. Miró por la ventana. El sol apenas se alzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en contratos ni entregas. Pensaba en esos 2 niños con la mirada herida, y en una mujer que ya no podía defenderlos. Cuando Andrés llegó al albergue esa mañana, no sabía qué esperar. Llevaba en el asiento del copiloto una bolsa con pan dulce, frutas y 2 botellas de jugo. No era mucho, pero sintió que debía llevar algo. Marina lo recibió en la puerta con una ceja levantada y los brazos cruzados. ¿Vienes como empresario o como ser humano hoy?, preguntó, sin sarcasmo, pero sin suavidad. Hoy no sé todavía, respondió Andrés con sinceridad poco habitual en él. Marina no dijo nada más. Le hizo una seña para que la siguiera por el pasillo hasta una pequeña sala donde los niños estaban sentados en el suelo, armando un rompecabezas. Mateo levantó la mirada al verlo. No sonrió, pero tampoco se escondió. Julián se aferraba al elefante de peluche, siempre en silencio. Les traje algo, dijo Andrés levantando la bolsa. Nada raro, solo desayuno. Mateo miró a Marina como buscando aprobación. Ella asintió con la cabeza. El niño se acercó con cautela, tomó la bolsa y la llevó de vuelta con su hermano. Julián sacó un pan con forma de concha y lo sostuvo como si fuera oro. Gracias, dijo en voz baja. Andrés sintió un nudo en el estómago. Los minutos pasaron lentos. Los niños comieron en silencio, mientras Andrés se quedaba sentado en una silla pequeña, observándolos sin saber cómo acercarse. Marina entró con un folder en la mano. Estuve revisando registros, dijo. Lucía ingresó a un refugio en Nogales hace 6 meses. Tenía a los niños con ella. Salieron juntos, según los informes, pero no hay más rastros después de eso. ¿Y nadie más preguntó por ella? Nadie. Ni familia, ni amigos, nada. Andrés sintió cómo la culpa se le metía en los huesos. ¿Crees que los niños sepan algo? No pregunté. No están listos para hablar de eso. Yo necesito saber si está viva, Marina. Necesito saber qué pasó con ella. No puedo dejar esto así. Marina lo miró con intensidad. ¿Y por qué te importa tanto ahora? Porque creo que fui parte del problema. Porque la dejé sola cuando más necesitaba ayuda. Y porque esos niños no merecen cargar con todo eso. Al mediodía, Andrés se ofreció a llevar a los niños al parque cercano. Marina aceptó,
siempre y cuando ella los acompañara. Caminaron juntos por las calles de Tijuana, con los gemelos en medio, uno a cada lado. Julián sostenía la mano de su hermano, como siempre. Mateo se limitaba a mirar todo con ojos cansados. En el parque, Andrés se sentó en una banca mientras los niños se subían a un columpio. No jugaban, solo se balanceaban lento, en silencio, como si estuvieran esperando algo o alguien. No saben cómo confiar, dijo Marina sentándose a su lado. Tuvieron que aprender a sobrevivir, no a vivir. No entienden que alguien quiera ayudarlos sin pedir nada a cambio. Yo tampoco entendía eso antes, respondió Andrés. Tal vez por eso no vi lo que tenía frente a mí cuando Lucía trabajaba conmigo. Marina lo miró. A veces el castigo no viene en forma de ley, Andrés. Viene en forma de conciencia. Él bajó la mirada. Y en ese momento, Julián se acercó con pasos tímidos y le extendió el elefante de peluche. ¿Quieres sostenerlo un rato?, preguntó. Andrés lo tomó entre sus manos, sin saber qué decir. Era un simple peluche. Pero en ese instante pesaba más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Andrés regresó a San Diego esa noche, pero algo se había quedado en Tijuana. Al cruzar la frontera, no sintió alivio como otras veces. No fue un regreso, fue una pausa forzada. Apenas llegó a su departamento, dejó las llaves sobre la mesa y fue directo a su estudio. Encendió la luz, abrió un archivo viejo en su computadora y buscó Lucía Cordero, empleada número 2837. Allí estaban sus datos básicos, su fecha de ingreso y el motivo del despido: ausencias reiteradas. Andrés recordaba vagamente la conversación. Ella había llegado tarde varias veces, siempre con la misma excusa: mis hijos estaban enfermos, señor. Él no le creyó. Pensó que era una estrategia para obtener lástima. En esa época tenía políticas estrictas. La empresa no era un refugio, era una máquina, y quien fallaba, salía. Pero ahora todo se veía distinto. Abrió una carpeta física guardada en un cajón olvidado, fotos de personal en eventos antiguos. En una de ellas, Lucía aparecía sentada al fondo, con el uniforme gris de la empresa, la cara seria, las manos cruzadas sobre las piernas. No estaba sonriendo, pero sus ojos eran los mismos que había visto en los niños. Suspiró. Se pasó las manos por la cara. Esa noche no tocó el celular, no contestó correos, no revisó informes. Solo miró esa foto como si buscara respuestas en el silencio. A la mañana siguiente volvió a comunicarse con Marina. Le pidió una cita para ese mismo día. Ella aceptó. «Tengo un contacto en migración», dijo él, al verla. «Me debe un favor. Quiero buscar los registros de entrada de Lucía y de los niños, saber cuándo cruzaron, si lo hicieron». Marina asintió sin sorprenderse. «¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta? Puede que no te guste lo que encuentres». «No me gustaba ignorarla tampoco», respondió él. Marina suspiró. Le entregó un pequeño cuaderno. Esto estaba en el bolso de Mateo. Escriben poco, pero a veces anotan cosas. Mira la última página. Andrés lo abrió. La letra era infantil, torpe, escrita con lápiz. Mamá dijo que teníamos que correr si algo salía mal, que no confiáramos en nadie aunque parecieran buenos, que el señor de la gorra nos mintió. «¿Quién es el señor de la gorra?», preguntó Andrés con la garganta cerrada. «No sabemos, pero parece que los engañaron. Probablemente un coyote, uno que prometió llevarlos sanos y salvos, y desapareció cuando más lo necesitaban. ¿Y Lucía? Sigue sin rastro. Pero si estos niños están vivos, fue porque ella los protegió hasta el final». Esa tarde, Andrés se acercó a los niños de una forma diferente. Ya no como alguien con respuestas, sino como alguien con preguntas. Les llevó papel y colores. Les pidió, sin presionar, que dibujaran lo que quisieran. Mateo dibujó un camino largo, con un sol enorme y una figura de mujer con vestido. A su lado, dos niños con mochilas, y un hombre con gorra al fondo, con los brazos cruzados. Tenía los ojos negros. Julián solo dibujó un árbol con raíces grandes, y debajo, escondidos, dos niños. «¿Ese árbol dónde estaba?», preguntó Andrés. «Donde dormimos la primera vez», respondió Julián. «Antes que mamá se fuera a buscar ayuda. No volvió.
Ninguno lloró, solo bajaron la cabeza, y en ese momento Andrés supo que ya no podía soltarlos, no porque se sintiera culpable, sino porque por primera vez entendía lo que era perder algo antes de tenerlo. Omar, el contacto de Andrés en migración, tardó 2 días en enviar la información. El correo llegó en la madrugada, acompañado de una nota breve. Esto es lo que encontré. Lamento no tener mejores noticias. Andrés leyó el informe con los ojos bien abiertos. El documento detallaba el hallazgo de un cuerpo femenino no identificado, encontrado cerca de un paso clandestino al norte de Sonora 3 meses atrás. Sin papeles, sin identificación, llevaba un vestido azul y una mochila vacía. Edad aproximada, 30 años. Cabello oscuro, rasgos latinos. 2 cicatrices en la pierna derecha. La descripción coincidía. Marina confirmó que Lucía tenía una vieja herida en esa pierna, producto de una caída en la fábrica. Andrés nunca había notado esa cicatriz, nunca se había fijado. El cuerpo había sido enterrado como indigente en un cementerio público, sin nombre ni registro, más allá del informe de migración. Lucía estaba muerta. Andrés no dijo nada. Cerró la computadora, se quedó en la oscuridad de su estudio y se apoyó en la pared como si no pudiera mantenerse en pie. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces, pero el aire no alcanzaba. Cuando llegó al albergue, los niños jugaban con otros menores en el patio. Mateo pateaba una pelota con fuerza. Julián la perseguía, riendo sin hacer ruido. Desde lejos, parecían niños normales. Andrés no sabía cómo dar la noticia, o si debía hacerlo. Marina lo notó apenas entró. ¿Lo encontraste?, preguntó sin rodeos. Sí, dijo él. Está muerta. Hace 3 meses. Marina cerró los ojos por un momento. No lloró. Solo asintió con un gesto leve. ¿Lo saben ellos? No, no aún. Entonces espéralo. Déjalos tener un día más sin esa verdad. Esa tarde, Andrés pidió permiso para llevarlos a comer fuera. Quería hacer algo que no se sintiera como caridad ni obligación. Solo quería compartir un momento en paz. Marina aceptó, con la condición de que fuera cerca y rápido. Fueron a una pequeña taquería, escondida en una esquina, con mesas de plástico y olor a tortilla recién hecha. Julián pidió tacos de pollo. Mateo eligió carne asada. Comieron con ganas, como si el cuerpo les recordara que seguían vivos. ¿Tu mamá los traía a lugares así?, preguntó Andrés intentando romper el silencio. Mateo asintió. Una vez comimos en una fonda con sopa muy rica. Mamá dijo que era especial porque habíamos trabajado mucho ese día. ¿Trabajado? Sí. Ayudamos a lavar ropa en la casa donde dormíamos. Nos pagaban con comida. Julián se chupó los dedos. Estaba más relajado. A veces mamá contaba historias, dijo. Decía que cuando llegáramos a San Diego íbamos a vivir en una casa grande, con jardín y cobijas suaves. Andrés sintió un nudo en el pecho. ¿Crees que eso todavía puede pasar?, preguntó con voz quebrada. Mateo se encogió de hombros. No sé. Ella dijo que los sueños tardan, pero si uno espera, llegan. Julián lo miró. ¿Tú tienes casa con jardín? Sí, respondió Andrés bajando la mirada. Entonces tal vez... El sueño ya llegó, dijo Julián, mientras volvía a morder su taco. Esa noche, en el hotel, Andrés volvió a leer el informe. Vio la foto del cuerpo cubierto por una sábana blanca, el pie sobresaliendo con una etiqueta anónima. Y entonces, por primera vez en años, lloró. No por la muerte de Lucía solamente. Lloró porque la había olvidado. Lloró porque ahora la recordaba. El trámite no fue rápido, pero Andrés tenía recursos. Con el respaldo legal de su abogado en San Diego y la recomendación directa de Marina, logró una medida temporal de custodia. No era adopción ni tutela definitiva, pero le permitía llevar a los niños consigo mientras el proceso avanzaba. La noticia se la dio con suavidad, sentado frente a ellos, con Marina a un lado. «Los voy a llevar a mi casa por un tiempo», dijo, «para que estén más cómodos. Tendrán su propio cuarto, ropa nueva y comida todos los días». Mateo lo miró serio. «¿Y después?», preguntó. «Después veremos. Lo importante ahora es que estén bien». Julián no dijo nada. Solo se acercó a Marina y le abrazó la cintura. «¿Tú no vienes?», preguntó bajito.
Voy a visitarlos siempre, prometió ella, pero ahora van a estar con él. Va a cuidarlos. Julián asintió, aunque se notaba que no entendía del todo. Cruzaron la frontera en la camioneta de Andrés. Los niños iban en silencio, abrazando sus mochilas. No hablaban, no miraban por la ventana, solo escuchaban, como si quisieran aprender el nuevo mundo antes de verlo. El vecindario era tranquilo. Calles limpias, árboles altos, casas con cercas bajas. Cuando llegaron a la residencia de Andrés, los niños no dijeron nada, ni asombro ni emoción, solo bajaron con cuidado, esperando instrucciones. Andrés les mostró la casa, cocina, sala, baño, y finalmente un cuarto pequeño con 2 camas, una para cada uno. Había sábanas nuevas, juguetes, libros infantiles. Todo estaba limpio, preparado. ¿Les gusta?, preguntó. Mateo asintió con educación. Julián solo caminó hacia una esquina del cuarto y se sentó en el suelo. «Pueden usar lo que quieran», dijo Andrés. «No tienen que pedir permiso para comer o para jugar. Esta es su casa ahora». Mateo se sentó en la cama. Tocó las sábanas con los dedos. Eran suaves como las del sueño de su mamá. La noche cayó rápido. Andrés preparó una cena sencilla: arroz, frijoles y pollo al horno. Los niños comieron poco. Julián apenas tocó su plato. «¿No te gusta?», preguntó Andrés. «No tengo hambre», dijo sin mirarlo. Después los llevó a cepillarse los dientes. Mateo lo hizo sin protestar. Julián se negó a usar el cepillo nuevo. «Quiero el de antes». «Ese estaba sucio, hijo. Este es mejor». «No soy tu hijo», gritó Julián de repente con los ojos llenos de rabia. «Tú no eres nadie». El silencio fue pesado. Andrés dio un paso atrás. «Tienes razón», dijo. «No soy tu papá, pero estoy aquí. No voy a obligarte a nada». Mateo abrazó a su hermano y lo llevó a la cama. Andrés apagó la luz y salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta. Esa noche, mientras Andrés revisaba documentos en su estudio, escuchó un sollozo. Se levantó y caminó hasta la puerta del cuarto. Mateo dormía. Julián estaba sentado en la cama, abrazando el elefante de peluche con los ojos abiertos. «¿Puedo dejar la luz encendida?», preguntó con voz temblorosa. «Claro», respondió Andrés desde la puerta. «Es que tengo miedo del lugar nuevo». «Yo también tengo miedo a veces», dijo Andrés. «Pero si tú estás aquí, ya no me siento tan solo». Julián no contestó, pero esa noche, por primera vez, se durmió sin esconderse debajo de la cama. El sábado por la mañana, Andrés decidió llevar a los niños a una tienda de juguetes. Pensó que sería un buen gesto, algo para ayudarlos a sentirse más en casa. Se levantó temprano, preparó panqueques, aunque se le quemaron los primeros 2, y les anunció la idea con una sonrisa poco común en él. «Hoy vamos a elegir lo que quieran», dijo, «lo que más les guste». Mateo levantó la vista, curioso. Julián frunció el ceño, desconfiado. «Aunque no sea mi cumpleaños», preguntó. «Aunque no sea nada». No hay que esperar una razón para tener algo bonito. Durante el camino, los niños no hablaron mucho. La camioneta avanzaba en silencio, mientras ellos observaban las casas, los parques, los árboles, como si todo fuera parte de una película extraña. Al llegar, la tienda estaba casi vacía. Estanterías llenas de muñecos, juegos, rompecabezas y pelotas se extendían por todos lados. Una música suave sonaba por los altavoces. Andrés los dejó caminar a su ritmo. «Tienen tiempo», dijo. «Elijan lo que quieran». Mateo se detuvo frente a una fila de carritos metálicos. Julián se acercó a una estantería con dinosaurios de plástico. Tocaban los juguetes, los miraban, pero no tomaban nada. Después de varios minutos, seguían sin elegir. «¿No les gusta nada?», preguntó Andrés un poco frustrado. Mateo bajó la mirada. Julián lo miró con seriedad. «¿Podemos guardar el juguete para cuando mamá regrese?». La pregunta lo dejó sin palabras. Andrés tragó en seco. «Mateo», intentó decir algo, pero no supo cómo continuar. «Ella dijo que no compráramos cosas que no cupieran en la mochila», explicó Julián sin emoción. «Porque si teníamos que correr otra vez, no podríamos cargarlo». Andrés sintió un golpe en el pecho. «No tienen que correr más. Están a salvo». Pero los niños no parecían convencidos. Finalmente,
Mateo tomó un cuaderno y unos lápices de colores. Julián eligió una pequeña linterna de mano. Nada más. ¿Y no quieren algo más?, insistió Andrés. Con eso está bien, dijo Mateo. Esa noche, en casa, Julián dibujaba en silencio. Hacía trazos desordenados, como si no supiera por dónde empezar. Andrés se acercó con 2 tazas de leche tibia. Les ofreció una a cada uno. Mateo la tomó. Julián no. No tengo sueño, dijo. No importa. Puedes dibujar todo lo que quieras. ¿Tú tienes mamá?, preguntó Julián sin levantar la vista. La pregunta lo sorprendió. Tuve. Murió cuando yo era joven. ¿Y lloraste? Sí, respondió sin dudar. Mucho. Julián asintió. Entonces tú entiendes. Fue todo. No dijo más. Pero con esa pequeña frase algo cambió. Más tarde, cuando Andrés entró a su habitación, encontró el elefante de peluche en su cama. Encima, un dibujo hecho con crayones. 3 figuras, 2 niños y un hombre alto. Todos estaban parados frente a una casa con un árbol. No había sonrisas, tampoco había lágrimas, solo estaban juntos. Y para Andrés, eso era más que suficiente. Lunes por la mañana. Andrés llegó a su oficina en San Diego más tarde de lo habitual. Su asistente lo miró con extrañeza cuando lo vio entrar sin corbata y con los ojos cansados. ¿Todo bien, señor Luján?, preguntó con cautela. Sí, solo tráeme los reportes de aduana y el informe de personal de la sede en Tijuana. Va a revisar los informes de empleados antiguos. Solo tráemelos, repitió él, sin levantar la voz, pero con ese tono que no admitía preguntas. 1 hora después, estaba en su despacho con una carpeta gruesa frente a él. Revisaba cada página buscando nombres, fechas, conexiones. Quería entender cómo Lucía terminó atrapada en esa red. Algo no le cerraba. La historia no podía ser solo una madre migrante más. Y entonces encontró algo. Un nombre que no veía desde hacía años. Ramiro Castañeda, ex supervisor de operaciones en la frontera. Había trabajado en la empresa durante 3 años y renunció de forma repentina, después de una auditoría interna. Andrés no recordaba los detalles, pero sí recordaba los rumores. Gente que decía que Ramiro tenía tratos con los transportistas, que cobraba favores para facilitar ciertos cruces. Lucía había sido una de sus empleadas directas. El estómago de Andrés se revolvió. Esa tarde, mientras los niños dormían una siesta en casa, Andrés salió solo. Condujo hasta un taller mecánico en las afueras de Tijuana, un lugar donde, según antiguos empleados, Ramiro trabajaba ahora como encargado de logística. El lugar era sucio, con llantas apiladas y olor a aceite quemado. Un mecánico lo reconoció al instante. «Señor Luján, ¿qué lo trae por acá?» «Busco a Ramiro. Está al fondo, en la oficina pequeña». Andrés caminó hacia la puerta metálica y la golpeó 2 veces. Se abrió lentamente. Allí estaba él, más viejo, más gordo, pero con la misma mirada desconfiada. «Andrés Luján», dijo Ramiro acomodándose en su silla, «y yo que pensé que no volvería a verte nunca. ¿Qué te trae por aquí?» «Lucía Cordero», respondió Andrés directo. Ramiro sonrió, pero no de forma amable. «¿Ahora te importa? Sé que trabajó contigo, y sé que desapareció después de salir de aquí. Tantas mujeres pasan por aquí, Andrés. No se puede guardar registro de todas. Era madre de 2 niños. La dejaron por muerta en el desierto. Tú sabías en qué estaba metida». Ramiro encendió un cigarro. Lo miró con calma. «Cuidado con lo que dices. No estás en tu oficina ahora». Andrés se inclinó hacia él. «Tú sabes lo que pasó. Y si tu nombre aparece en los registros de migración, no me voy a quedar callado. No esta vez». Ramiro soltó una carcajada corta. «¿Y vas a denunciarme tú? ¿El mismo hombre que despidió a esa mujer sin pensarlo 2 veces? ¿Ahora eres santo?» Andrés apretó los puños. «Me equivoqué, pero tú jugaste con la vida de una madre, y te juro que voy a encontrar pruebas, porque esta vez no voy a mirar para otro lado». Salió sin esperar respuesta. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Mateo en la sala, leyendo su cuaderno. Julián dormía sobre el sofá. Todo parecía en calma, pero dentro de Andrés había fuego. El pasado ya no era solo un error.
Era una herida abierta que alguien había provocado. Y él iba a cerrarla, aunque tuviera que enfrentarse a todos los fantasmas que había ignorado por años. El martes por la mañana, Andrés condujo hasta las oficinas del fiscal federal en Tijuana con una carpeta bajo el brazo. Marina lo acompañó. Iba seria, sin maquillaje, con la mirada fija en la carretera. «¿Estás seguro de querer hacer esto así?», preguntó mientras esperaban en recepción. «Una denuncia formal va a levantar polvo. Más polvo tiene el cuerpo de Lucía, enterrado sin nombre», dijo él sin apartar la vista del frente. Fueron recibidos por el fiscal adjunto, un hombre joven, cansado, con cara de haber visto demasiado y dormido muy poco. Andrés puso la carpeta sobre el escritorio sin ceremonias. «Ahí están los informes de empleados, los correos que encontré cruzados entre Ramiro y proveedores externos, y un testimonio firmado de una ex empleada que dice haber sido presionada para colaborar con coyotes». El fiscal hojeó los papeles, serio. «¿Qué quiere con esto, señor Luján?». «Justicia», respondió Andrés. «No solo por los niños, por su madre. La mataron por querer protegerlos». «¿Y cómo sabe que fue asesinato?». Marina intervino. «Lucía había intentado denunciar a un grupo de coyotes. Lo sabemos por una trabajadora social que la atendió en Nogales. La última vez que fue vista con vida fue saliendo de ese centro. Días después apareció muerta. Nadie investigó». El fiscal se frotó la cara. «No prometo nada rápido, pero esto es suficiente para abrir una carpeta formal. Si Ramiro está implicado, lo sabremos». Esa noche, Andrés regresó a casa con la cabeza doliéndole y el corazón apretado. Mateo y Julián lo esperaban en la sala, viendo caricaturas. La casa tenía un aire de calma que no combinaba con el torbellino en su pecho. Cenaron juntos: arroz, frijoles, pollo. Julián comió sin protestar. Mateo, en cambio, estaba callado, más que de costumbre. «¿Todo bien, campeón?», preguntó Andrés. Mateo levantó los ojos, dudando. «Soñé con mamá». «¿Qué soñaste?». «Que estaba parada en una puerta. No podía entrar. Me miraba, pero no decía nada». Andrés tragó saliva. «A veces las personas que se van vienen en sueños para decirnos que están bien o que nos extrañan. ¿Tú sueñas con ella también?». «No, pero pienso en ella todos los días». Mateo asintió. Luego bajó la mirada y dijo: «Yo creo que mamá sabía que no iba a volver». «¿Por qué piensas eso?». «Porque la noche antes de separarnos, me abrazó muy fuerte y me dijo que cuidara de Julián. Me lo dijo 2 veces». Andrés sintió un escalofrío. Quiso abrazarlo, pero no se atrevió. Más tarde, mientras los niños dormían, Andrés sacó del cajón la hoja que Marina le había dado, una copia de una denuncia informal que Lucía había escrito a mano, sin firmar. Decía lo que todos temían: que había sido engañada, que el señor de la gorra cobraba dinero a madres como ella, prometiéndoles cruzar con seguridad, que había visto cosas, que tenía miedo. La carta estaba fechada una semana antes de su desaparición. Él la leyó una y otra vez, hasta que las letras se desdibujaron, y entendió, con una claridad dolorosa, que Lucía había intentado luchar. No era solo una víctima. Había sido valiente. Había dejado todo para proteger a sus hijos. Y él, cuando tuvo la oportunidad, la había despedido. Ahora al menos podía hacer algo más que mirar hacia otro lado. Podía ser la voz que ella ya no tenía. El miércoles amaneció nublado. En la casa, el ambiente era tranquilo, pero Andrés sentía que arrastraba una piedra en el pecho. Había algo que aún no había hecho: hablar con los niños. No sobre papeles, ni sobre su casa. Hablar en serio, como lo que quería llegar a ser para ellos. Después del desayuno, les pidió que se sentaran con él en la sala. Mateo se acomodó en el sillón con la espalda recta. Julián se recostó en su pierna, con el elefante en brazos. Andrés tomó aire. «Quiero decirles algo que debería haber dicho antes», empezó. «Sé que todo esto es raro para ustedes. Estar aquí, lejos de mamá, con alguien que no conocen». Los niños no dijeron nada, pero lo miraban con atención. «Conocí a su mamá hace unos años. Trabajó conmigo. No fui justo con ella. Fui duro, frío, y creo que eso la obligó a tomar decisiones difíciles». Hizo una pausa. Tragó saliva.
No puedo cambiar lo que hice, pero puedo hacer algo ahora. Si me dejan, si me permiten quedarme. Julián lo miró, confundido. ¿Te vas a morir tú también?, preguntó en voz baja. Andrés se quedó en silencio, conmovido. No, hijo, no planeo irme a ningún lado. Mateo bajó la mirada. Después de unos segundos, se levantó y caminó hasta él. Se quedó de pie frente a Andrés y lo miró fijo. ¿Por qué nos ayudas? Andrés respiró hondo. Porque me duele no haberlo hecho antes. Porque lo merecen y porque, cuando los vi por primera vez, sentí que tenía que protegerlos. No sé explicarlo, solo lo sé. Mateo se quedó en silencio. Luego, sin decir una palabra, se inclinó y lo abrazó. Julián no tardó en unirse. Los tres se quedaron así, en silencio, sin promesas ni garantías. Solo piel, brazos y calor. Andrés cerró los ojos. Y por primera vez, no se sintió como un extraño en su propia vida. Días después, Marina llegó a la casa con algo en las manos. Era una libreta pequeña, con la tapa desgastada y manchas de polvo. Se la entregó a Andrés sin decir nada. Él la miró, curioso. Estaba en el refugio de Nogales entre algunas pertenencias que dejaron olvidadas. Es de Lucía, explicó. Lo encontré gracias a una voluntaria que me llamó ayer. Andrés se sentó en el sofá. Abrió la libreta con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Las primeras páginas estaban llenas de listas de compras, horarios de buses y dibujos hechos por los niños. Pero a partir de la mitad, la letra cambiaba. Era más firme, más personal. Si algún día alguien lee esto, quiero que sepan que no soy una mala madre. Solo quise que mis hijos tuvieran una vida mejor. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba dejarlos sin futuro. Andrés Luján no me creyó cuando dije que necesitaba el trabajo, pero no lo odio. Ojalá un día mire a mis hijos y los vea como una segunda oportunidad. Ojalá no los olvide. Andrés sintió un golpe en el pecho. Releyó esas líneas una y otra vez, como si necesitara que fueran reales. Ella no lo odiaba, no lo culpaba, y aún así, él había fallado. Pero esas palabras no estaban llenas de rencor, estaban llenas de esperanza. Cerró la libreta con las manos temblorosas. Gracias, susurró. Los niños no han preguntado por ella últimamente, dijo Marina sentándose a su lado. Creo que saben. De alguna forma, lo saben. Andrés asintió. Y cuando pregunten, les voy a contar la verdad, toda, pero también les voy a decir que su madre fue valiente, que dio la vida por ellos, y que dejó algo más que recuerdos. Marina lo miró con una ternura silenciosa. ¿Qué dejó? Andrés abrió la libreta de nuevo y con los ojos húmedos respondió, una segunda oportunidad, para ellos y para mí. La noticia llegó una tarde cualquiera, sin ceremonia ni aviso. El juzgado había aprobado la tutela definitiva. Andrés era ahora, legalmente, el tutor de Mateo y Julián. Marina lo llamó con voz emocionada, pero contenida. Es oficial, son tuyos, ya no hay vuelta atrás. Andrés colgó sin palabras. Caminó hasta el jardín trasero donde los niños jugaban bajo el sol suave del otoño. Mateo lanzaba una pelota contra la pared, mientras Julián recogía hojas secas y las guardaba en una caja de cartón como si fueran tesoros. No quiso interrumpirlos, solo los observó desde la sombra del porche. En ese momento no sintió alegría ni alivio. Sintió algo más denso, una mezcla de gratitud y responsabilidad que pesaba, pero no dolía. Más tarde, al caer la noche, los niños ya estaban en pijama cuando Andrés los llamó. «Hoy recibí una noticia importante», dijo sentado con ellos en el sofá. «A partir de ahora voy a estar con ustedes siempre. En serio, nadie los va a sacar de esta casa, nadie va a separarnos». Mateo lo miró fijo. «¿Ni aunque nos portemos mal?» Andrés sonrió. «Ni aunque eso pase. Esto no depende de si son buenos o malos. Depende de que somos familia». Julián se acercó sin decir nada,